Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer tenerlos por aquí. Bienvenidos a Felicidad Consciente. Yo soy Ari Glitter y tenemos una invitada excepcional el día de hoy. Ella nos va a platicar quién es. Mi querida Argelia Medina, bienvenida. Gracias, Ari. ¿Quién eres tú? Platícanos. Gracias por invitarme antes que nada. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. Me encanta el título de tu podcast, Felicidad Consciente. Hace mucho sentido con quién soy y con la esencia que está dentro de mí. Pues bienvenida siempre. A mí me encanta porque veo que eres una mujer de acción y este podcast se llama La acción, una forma de transformar tus creencias limitantes. Y veo que tú, pues tus creencias limitantes las vuelas rápidamente. Como que no crees en ellas mucho, ¿no? Las gestionas bastante bien. Entonces, cuéntanos, ¿quién eres? Gracias, Ari. Pues bueno, eh, como dices, soy una persona muy enfocada a la acción, ¿sí? Eh, muy consciente de toda esta parte de ser humano, de mi parte como persona profesional, personal y mi esencia. Y yo creo que esta introspección que he tenido a través de mi vida me ha podido ayudar a identificar mis creencias limitantes y a saber transformarlas. Claro, ahora sería importante ver y analizar qué es una creencia limitante, ¿no? Porque luego hablamos mucho de nuestras creencias limitantes y como que no está muy bien definido en nuestras vidas qué son. Entonces sería importante, desde mi punto de vista, definirlas. La creencia limitante es toda aquella creencia que te impide desarrollarte, crecer, inclusive ser mejor persona, realizar tu vida de la forma que quieres, incrementar tus habilidades, ¿no? Y dentro de estas creencias limitantes, pues tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos la del amor, tenemos la del dinero, nuestras cuestiones culturales, todas aquellas creencias limitantes que se generan en la familia, ¿no? Entonces, yo siempre digo que primero hay que observarse y entender cuáles son nuestras creencias limitantes o cuáles creemos que son, ¿no? Y entonces a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, sucede mucho, un día me llamó mucho la atención porque estoy manejando. Y ya sabes que la Ciudad de México es súper tranquila, ¿no? Todos nos tratamos con amabilidad, uno a uno, ¿no? Somos maravillosos. Entonces me toca pasar con un taxista y pues no me deja pasar y de repente me dice, no, es que toda la gente con dinero son así, por eso tener dinero es lo peor que hay, ¿no? Un ejemplo. Entonces ya tiene el acuerdo, yo decía, híjole, pues por eso desarrollarse y tener dinero, si piensas que el dinero es malo, ¿no? O es cosa del diablo, algunos creen, no es así, pues jamás vas a tener dinero, ¿no? O es cuando tú crees, por ejemplo, que no te mereces ser feliz, ¿no? Hay gente que por muchas cuestiones de educación y de trato en la familia y una serie de circunstancias cree que no se merece una serie de cosas. Entonces también hay esas creencias limitantes que creo yo que tienen mucho que ver con el me merezco, ¿no? Aparte de que cuando tú sientes que no te mereces las cosas no llegan, ¿no? Uno tiene primero que abrirse a la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Sí me lo merezco. Y entonces de ahí, pues la creencia limitante la puedes cambiar mucho más fácil. ¿Y por qué la acción digo yo que es importante? Porque a veces a pesar de que creemos que no podemos hacer algo, cuando empezamos a tener acción y cambiar, aunque no nos la creamos de alguna forma en la acción, hacerlo diferente, nos vamos demostrando con las acciones que sí lo podemos hacer, ¿no? ¿Tú qué opinas al Sí, respecto? completamente de acuerdo. Esto que dices es súper interesante, o sea, son como dos cosas. ¿De dónde vienen estos acuerdos que tú hiciste contigo y que tú te compraste acerca de no me merezco o el dinero es malo o no soy capaz, ¿no? O sea, es importante darnos cuenta de dónde viene esto y entender que muchas de estas cosas o de estos acuerdos que tuvimos ha sido a través de la educación que nos dieron, no nada más nuestros papás o nuestra familia, también a lo mejor maestros, amigos, vecinos, o sea, yo creo que todo nuestro entorno tiene una influencia en nosotros y cuando tú empiezas a conocerte y a saber quién eres tú, empiezas a entender
qué sí va contigo y qué no va contigo. Y puedes ir un poco limpiando este tipo de creencias, pero hay otras creencias que tú ya, como digo, ya te compraste, ya hiciste un acuerdo con ellas y ya las traes muy contigo mismo. Y esta parte que mencionas de accionar para transformarlas, creo que es importantísimo porque es la manera en que tú te vas a demostrar si estas ideas realmente sí son tuyas o son de alguien más que tú las tomaste como tuyas en ese momento, ¿no? Por ejemplo, esto que decías de lo que te pasó, de estas personas que a lo mejor traen ideas que el dinero no es bueno o que no es para todos o no me siento merecedor. Encontrar un poco de dónde viene esto, pero también afrontarlo, o sea, de alguna manera como romper con ellas o como contigo mismo y decir, bueno, vamos a ver, o sea, a lo mejor yo sí me siento merecedor o a lo mejor yo sí, aunque no se me haga algo fácil o al que no me lo merezca, voy a intentarlo y voy a dar esta parte de mí para demostrarme si puedo o no puedo con esto. Y entonces a lo mejor con esta parte de accionar y de empezar, no sé, a lo mejor a buscar un trabajo o un trabajo mejor o emprender en algo, o sea, empezar a ir cambiando este camino, tú solito te vas a ir dando cuenta que eres mucho más capaz de lo que tú tenías adentro y que te estaba frenando. Entonces... No, claro. Además hay por ejemplo, Krishnamurti dice que nosotros tenemos que ser libres de nuestras creencias y el hombre que es libre en sus pensamientos. Y que las acciones son quien nos hace ser quienes somos, ¿no? Entonces, a veces, los pensamientos, que yo siempre he dicho que los pensamientos generan todas tus acciones y tu realidad y tu vida y todo, porque la fuerza del pensamiento es maravillosa, sí creo que la acción tiene que existir, no solo quedarse en el pensamiento, ¿no? Entonces, sucede mucho que la gente se queda en un loop, ¿no? De consideraciones, ¿no? Cuando yo sea rico voy a tener, cuando yo sea grande voy a hacer, cuando yo acabe la carrera voy a hacer no sé qué, cuando yo tenga esto voy a hacer el otro, y la vida se va caminando y va caminando, pasa el tiempo y nunca tienes acción en tu vida, y entonces no pasa nada. Entonces sí creo que es muy importante esa parte de la acción, del hacer, ¿no? Del realizar aquello que tú tienes la intención de que sea real. Hay un mundo que es ¿no? Que es el mundo de la acción, ¿no? No es el mundo de las creencias limitantes, ¿no? Yo diría yo, es el mundo de la acción. Entonces, cuando tú tienes acción en tu vida, lo que vas haciendo es que además de que cambias lo que tú eres, cambias tu entorno, también cambias esas creencias que te limitan. Entonces, es bien interesante. Por ejemplo, en cuestiones del amor, ¿no? O sea, ¿cuáles son así ¿no? Los temas que al hombre le preocupan siempre más? Bueno, pues el amor, ¿no? El ser querido, la realización personal, ¿no? Los negocios, el dinero. Y por ejemplo, en la parte del amor, está muy de moda ahora de que te conviertas en una gran persona y un hombre de valor, ¿no? Ya sabes, leo una serie de cosas. Y yo creo que ya habría que definir qué es un hombre de valor, ¿no? Y para mí un hombre de valor es un hombre que se ama a sí mismo, una mujer igual, ¿no? No es solo una cuestión de género. Entonces, tú tienes más valor cuando tú te amas, cuando tú crees en ti, ¿no? No tienes esa creencia limitante con respecto a tu persona y además crees que te lo mereces, ¿no? Y entonces, una de las creencias limitantes más complicadas que tenemos es en el área del merecer, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero de chiquitos, yo me acuerdo una cosa que me pasó, estoy haciendo un trámite de repente en un municipio y llega un niño precioso que está jugando y está con la abuela, y la abuela, el niño jugando, y se movía todo, le decía que no, ¿no? No hagas, no digas, no te mueves, no platiques. Y estaba un señor ahí y le dice, si te portas mal, el Señor te va a llevar, ¿no? Eso lo hacen muchísimo. Y entonces el niño cree que si se porta mal, va a perder a su familia. Y va a creer todo. Entonces, cuando algo no le sale bien, imagínate en cómo creces con eso, ¿no? Sí. Entonces, tu creencia limitante sería ahí de que si algo no te sale o no tienes éxito en algo, entonces vas a perder a tus seres queridos, ¿no? Vas haciendo esa creencia, esa relación. Y entonces es muy importante uno analizar por qué uno reacciona como reacciona en base a sus creencias limitantes. Entonces,
cuando tú, por ejemplo, ¿qué acción tomas ahí, no? O sea, a pesar de que fracases en algo o algo, sigues teniendo una buena relación con tu familia o con tus seres queridos y te das cuenta que nadie te va a llevar a ningún lado, ¿no? Claro. Es que parece absurdo, pero así crecemos. Sí. No todas las escuelas, ¿no? La educación que te dan. Y entonces hoy por hoy también hay una creencia que yo sí creo que es limitante ahora, es que todo tiene que ser rápido, ¿no? Con todas las redes sociales y todo lo que hacemos ahora, un clic ya ligaste, ¿no? En las aplicaciones de ligue, en un clic ya tuviste no sé cuántos likes y a la gente le gustó. Entonces se va perdiendo. O sea, yo no digo que hay que morirse para ganar o hacer dinero, tienes que tener un trabajo arduo infinito. Pero sí hay que hacer acción, ¿no? Sí hay que hacer algo. Y nada más mover el dedo no te da la acción, ¿no? No te hace eso, ¿no? No, totalmente. Entonces, ya me voy a portar bien. Totalmente, Ari. La verdad es que yo creo que ahorita comentabas algo que para mí es importantísimo. Nunca va a llegar el momento perfecto o el momento ideal para hacer algo. Nunca. Nunca vas a estar lo suficientemente listo o preparado o decidido para hacer algo. Yo siempre digo que la vida es hoy y el momento ideal es hoy, ahorita. Y que hagas algo que vaya de acuerdo con lo que tú quieres hacer o hacia donde tú quieras llegar, creyendo o no creyendo en ti. Y yo creo que esa es como una muy buena forma de empezar a transformar estas creencias limitantes, ¿no? O sea, no me voy a esperar al momento ideal. Igual y no sé si puedo emprender o no, porque pues no es para todos, porque entonces ya me dijeron que mejor algo seguro y que a lo mejor yo que quiero ser músico o que quiero poner un changarro de lo que sea, no va a funcionar porque, ¿no? Entonces, tú traes estas ideas, pero si tú no rompes con esto, jamás te vas a dar cuenta. Yo siempre digo, la vida es hoy, actúa hoy y hazlo y demuéstratelo a ti mismo. Con que hagas un pasito de a lo mejor hoy pregunté y el otro día hice un plan y el otro día y poco a poquito estos pequeños pasos, estas pequeñas acciones te van a ayudar a tener una gran acción y a que tu camino lo vayas transformando y a que tú te vayas dando cuenta que son frenos que tenías contigo y que sí eres capaz de poderlos cambiar. Porque es gravísimo lo que dices, ¿no? O sea, mucha gente te puede decir muchas cosas, cómo te educan y en la mejor manera posible, ¿no? Porque son sus propias creencias limitantes y entonces eso transmiten. Entonces tú creces con otras, más las que tú te compras, más las que haces acuerdos. Pero cuando vas empezando a vivir tu vida y a experimentar y a hacer tu camino y vas haciendo estas acciones chiquitas, te vas dando cuenta que sí puedes y que sí hay un más allá y que sí hay otra posibilidad. Y entonces vas dando otro paso y otro paso y otro paso. Entonces yo creo que es justo lo que dices, el poder de la acción. Estas pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios. No, innegablemente. Además, yo le llamo espirales ascendentes o espirales descendentes. Se van volviendo como torbellinos de circunstancias. Cuando tú tienes una acción, generalmente cuando tengas la acción, yo casi te puedo garantizar que lo que hagas va a funcionar. Es increíble en la vida, ¿no? Como el universo, cuando tú accionas, las cosas se van dando. Entonces una acción suma a la otra y se va volviendo de forma exponencial los logros que vas teniendo. No es lineal ni siquiera. Y es igual cuando tienes creencias limitantes. Cuando no hay no acción, pues también te vas para abajo igual. O sea, son los opuestos, ¿no? Si rompo mi creencia limitante y tengo acción, entonces tengo una espiral ascendente. Y si tengo la no acción, es una espiral descendente. Entonces todo esto tiene también que ver con tu realización personal, ¿no? Con los logros en tu vida, con lo que vas tú a obtener en base a tu acción. Entonces lo que sucede mucho es que nos quedamos creyendo que no podemos tener esa acción, pues porque no tenemos la capacidad, ¿no? O porque nos dijeron que eso era para otro tipo de gente y yo no estoy en ese clan, ¿no? En ese grupo, sí. O una serie de factores que son totalmente irreales e irrelevantes. Entonces cuando tú entras al tema del hacer, de la acción, pues llegas a tener, ¿no? O sea, la acción te hace el ser y el tener también. Entonces es bien interesante porque, por ejemplo, la única forma de tú poder saber si eres un buen orador o vas a ser un buen orador, pues es todos los grandes oradores, las primeras veces que se pararon en la escuela a lo mejor se les olvidaba todo, y a la tercera ya eran mejores oradores y fueron creciendo su capacidad de oratoria, ¿no? Y entonces la vida es igual en todo. Yo, por ejemplo, yo soy saxofonista, ¿no? Entonces, cuando tocas la primera vez el saxofón,
Tú puedes tener la creencia de que el saxofón es muy difícil. A mí ya hay mucha gente que me dice, oye, ¿tocar el saxofón es difícil? Yo creería eso. Les digo, Sí. no, un día me pasó, estaba haciendo show y llega un tipo y me dice, oye, yo quiero tocar como tú. Dije, bueno, si estudias 10,000 horas, o no, si estudias 10 años, 2 horas diarias, si vas a tocar, y es real, yo lo hice, vas a tocar como yo, ay, qué sangrón eres, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que al final tú entras a la acción y poco a poco vas desarrollando tus habilidades. Y la acción también te genera la sinapsis cerebral. Entonces eso es bien interesante, porque a nivel de neurociencia, tu sinapsis es aquello que tú al repetir las acciones vas generando tus habilidades y se van como almacenando en tu cerebro. Es como un conducto o un camino que cada vez se hace más grande. Antes se creía que las neuronas y las conexiones cerebrales ya no existen, ¿no? Si te las quemabas ya no había más neuronas. Y ahora no. Y entonces todo eso, tus creencias limitantes también hacen una sinapsis, hacen un pensamiento. Y tú puedes transformar esa sinapsis que de alguna forma es limitante en una sinapsis que sea creativa y que sea de acción. Y eso te ayuda aparte del pensamiento, porque cuando piensas, pues tienes la acción. Entre el pensamiento y la acción, refuerzas y rompes la creencia limitante. Qué fuerte y qué importante esto que dices. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es de Henry Ford, que dice que si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, cualquiera de las dos estás en lo correcto. Es tal cual lo que estamos hablando. De lo que tú te digas a ti mismo, hasta donde tú creas que eres capaz de o merecedor de, lo vas a hacer, ¿no? Y es esta espiral que dices que puedes abrir cuando vas rompiendo con todas estas creencias o vas rompiendo con estas limitantes y te vas dando cuenta que sí puedes ir avanzando más y más y más y más. Y entonces todo empieza a funcionar mejor y te vas dando cuenta que tus capacidades, tus habilidades, tu hábito, tu forma de ver y de hacer tu vida puede ir mejorando y puede ir cambiando y puede ir evolucionando mediante la acción. Bueno, es que tú te conviertes en lo que piensas, obviamente en base a la acción. Entonces, el problema de las creencias limitantes es que te conviertes también en parte de esas creencias limitantes, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, en general, tenemos habilidades y capacidades que no nos imaginamos que las tenemos. Yo hablo de cualquier persona. Obviamente, habrá personas que tengan talentos diferentes, ¿no? Serán más talentosos en alguna área o en alguna otra. Pero yo sí creo que lo más importante en la vida es encontrar tu pasión. Entonces, si tú tienes creencias limitantes que te impiden desarrollar esa pasión que tienes, lo primero que tienes que hacer es no escucharlas. O sea, darles delete, ¿no? Ahí nos vemos, esto no es cierto. Y accionar en base a tu pasión. Porque, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? La casa típica que le dicen al hijo que ser pintor se va a morir de hambre y que nunca va a poder ser una gente productiva en su vida y que tiene que estudiar derecho. Entonces, te genera una creencia limitante que el pintor se muere de hambre, ¿no? Y resulta que te vuelves pintor porque es tu gran pasión y te vuelves un pintor exitoso y ganas mucho más dinero que tu papá que es abogado, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que uno tiene que ser muy coherente con sus pasiones, porque además las pasiones son parte de tu realización personal y son parte de tu plenitud. Y entonces las creencias limitantes matan las pasiones. Qué fuerte. ¿Sí? O sea, no, es que yo, ¿cuántos casos he escuchado de personas que estudian una carrera porque el papá se los pidió, se los exigió? Entonces, ¿cómo voy a traicionar a mi mamá o a mi papá? Porque la verdad tienen ese acuerdo que es fatal, además. Porque ni hacen felices a los papás, ni se hacen felices ellos, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. generas una vida de frustración. Entonces, sí es, desde mi perspectiva, muy importante romper las creencias limitantes, sobre todo en esas cuestiones que te apasionan. Y ya verás si eres muy bueno o no eres tan bueno. Pero la única forma de saberlo es estando en la acción. Si no accionas, ¿cómo vas a saber si puedes tocar bien la guitarra o el saxofón, o puedes ser buen pintor, o puedes ser bien buen arquitecto, o puedes ser un buen comerciante, un buen entrepreneur, ¿no? O un hombre exitoso
en cualquier área. Pues en la acción. Sentado en mi casa pensando que sí puedo o no puedo, quién sabe qué va a pasar, pues no pasa nada, ¿no? Definitivamente. Sí, yo siempre he dicho que cuando tú haces lo que a ti te gusta y lo que va contigo, siempre te va a ir bien. Es como de verdad una fórmula así secreta. Evidentemente hay muchas cosas atrás, ¿no? O sea, si hay una dedicación, si hay un compromiso, si hay una forma inteligente de hacerlo. Sí, hay muchas cosas. Una estructura, muchas cosas. Pero si tú estás en un lugar donde a ti te gusta estar y donde estás haciendo algo que a ti te gusta, siempre te va a ir bien porque siempre vas a estar con la mejor disposición de seguir aprendiendo, de seguir implementando, de seguir accionando, de seguir creciendo, de seguir haciendo, de seguir creando, desarrollando, evolucionando. Entonces creo que sí, cuando estás ahí, tienes muchas más posibilidades de tener ese éxito. Bueno, y además tienes un éxito personal. Fíjate cómo funcionan a nivel hormonal las acciones que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando tú vives a base de tu pasión, primero generas dopamina, ¿no? Que es la hormona de la voluntad, le digo yo, ¿no? Sí es la hormona del placer, pero también es la que te provoca hacer muchas cosas, tener voluntad, porque hay un gozo cuando tú vas como persona, te vas realizando. Pero aparte, cuando logras esa realización y ya estás en calma, se produce la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Entonces, ¿cómo una creencia limitante, por ejemplo, incrementa el cortisol, que es el estrés, ¿no? Cuando tú tienes una creencia limitante y entras a ese tema de no puedo, ¿no? ¿Qué te genera? Sí, estrés, claro. ¿no? Entonces el cortisol se sube. Pero cuando tú rompes esa creencia limitante y empiezas a generar la acción, vas produciendo dopamina, y cuando te realizas al romper esa creencia limitante y ya estás en tiempo presente, produce serotonina. Y cuando acabas de realizar esa acción y ya estás tranquilo, produce serotonina también. Y es la hormona de la felicidad y de la calma y todo ese rollo. Entonces, es muy interesante cómo funcionamos. Entonces, las creencias limitantes, aparte de que te limitan, valga la redundancia, te producen estados de ánimo contrarios a lo que desde mi perspectiva debería de ser. Por eso es felicidad consciente, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a tener conciencia, te empiezas a observar y empiezas a cambiar tus creencias limitantes, cambias tú tu sentir, cambias tus emociones y también cambias tu perspectiva en la vida. Porque al cambiar tus emociones, ¿qué cambias? Pues tu sentir, ¿no? Sí, cómo ves las cosas, ¿no? Entonces, al tú cambiar todas esas sensaciones y tener un pensamiento positivo y romper tus creencias limitantes, lo que vas a generar obviamente es un éxito personal, sentirte bien contigo mismo, serte leal a ti mismo, porque las creencias limitantes son desleales para ti, no te ayudan. Sí, llegar a este como sentirte autorrealizado, ¿no? Pleno. Entonces, por eso es tan importante cómo manejas tus creencias limitantes. Y una de las mejores formas de cambiar las creencias limitantes es en base a la acción. Sí. Otra cosa que creo que es importante ahora que estamos en esta plática, Ari, es enfocarnos en cómo puedes contribuir con este dejar de contaminarnos con las propias creencias limitantes que tenemos y ser una fuente de inspiración o de creación o de creatividad o de algo con las demás personas. En vez de decir, no vas a poder, no, si está muy difícil emprender, no, hace mucho calor y correr un maratón está muy difícil, no tienes el tiempo mejor, ¿no? Como que cambiar también un poquito y poder contribuir a poder crear un entorno mucho mejor y a que las personas tengan esta motivación y encaminarlos hacia la acción, creo que estaría increíble. O sea, creo que también podríamos hacer un poquito conciencia en este movimiento de poder transmitir esta parte de sí se puede, en vez de no se puede, sí se puede.
No, claro. Claro, corre, claro, dedícate, claro que inviértele, busca este cliente, busca este proyecto, si vas a poder, o sea, como también eso está increíble, poderlos motivar a que también las demás personas tengan esta acción, concientizando que muchas veces, sin querer hacerlo, como el caso de la abuelita que me contabas, está transmitiéndole sus propias creencias limitantes a este niño. Eso se me hace increíble, poderlo concientizar para transmitirlo de otra forma y empezar a tener un entorno diferente. Bueno, claro, la idea de cambiar las creencias limitantes hacia la acción es la palabra maravillosa con ese poder que tiene, que es el sí. Y sí se puede, claro que se puede, todo se puede. De ahí viene el que uno tiene que tener la voluntad, ¿no? Y las ganas de que a pesar de tu creencia limitante hagas las cosas, porque al final te vas a sorprender de lo que sí puedes hacer. Entonces, obviamente recuerda que lo que los demás dicen de ti, o que sí puedes o que no puedes, son sus propios demonios, no son los tuyos. Totalmente de acuerdo. Entonces yo sí creo que uno no tiene que andar comprando demonios de otro, ¿no? O sea, es decir, pues el otro opina y lo respeto, ¿no? No tengo mayor problema, pero ¿qué digo yo? ¿Qué quiero yo? ¿A dónde va mi pasión? Y sigue tu pasión y sí lo puedes lograr, porque además la pasión, ¿no? Esa fuerza que uno tiene cuando uno encuentra lo que le gusta, es una fuerza maravillosa, además es creación pura en cuanto al cambio de tu entorno y las acciones, ¿no? Entonces yo sí creo, claro que se puede, y claro que es muy importante, y sí lo menciono, en que uno es capaz, uno es mucho más capaz de lo que uno cree que es capaz. Wow. ¿No? Padrísimo, sí, increíble. Entonces el gran problema es ese, las creencias limitantes te hacen que creas que eres menos capaz de lo que puedes hacer. Eso es importante, o sea, sí, coincido contigo, cuando la gente habla de ti, habla más de ellos que de ti mismo. Yo creo que aquí lo importante es concientizar cómo te estás hablando a ti mismo. Eso que dices, ¿qué te dices? ¿Cómo te hablas? Porque yo creo que tú eres tan capaz hasta donde tú creas que vas a ser capaz. Y te lo puedes ir demostrando poco a poco con esos pequeños pasos de acción que van a dar grandes cambios en tu vida. Bueno, es increíble, ¿no? Que no creamos la capacidad que tenemos, que no la conozcamos. Entonces, sí es importante a veces romper tus límites, ir más allá de lo que crees que puedes hacer, ¿no? Es como cuando empiezas a correr, ¿no? Los maratonistas empiezan, digo, no corren los 40 y tantos kilómetros que son, ¿no? Empiezan con 2 kilómetros, luego van 5 kilómetros, luego van 10 kilómetros, pero rompen esa creencia limitante. Dicen, sí puedo y lo voy a lograr. Y entonces apuntas, ¿no? Es como el tirador de arco, pues no tira la flecha a ver a dónde cae, ¿no? Tiene un punto y tiene una intención a dónde quiere que caiga su flecha, y a veces le atina bien y a veces no tan bien, pero eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? Entonces, tú al romper una creencia limitante, es importante que apuntes, ¿no? Que veas y dirijas tu acción a dónde quieres que vaya. Qué increíble esto que dices, me estás regresando a mí, que he corrido mis medios maratones y me encanta correr y pronto correré uno completo, pero es esta parte de ir poco a poco y de 2 kilómetros a 3 kilómetros, y cuando logras tu meta es una delicia, o sea, siento toda la emoción que ahorita me estás diciendo, la siento en el momento que estoy cruzando la meta y de decir, wow, lo logré, ole, lo capaz que soy de mis piernas, de mi condición, de mi mente, de todo lo que he ido evolucionando y me pude desarrollar. O sea, sí es algo, como dices, una autorrealización, y es delicioso poderlo sentir y sentir esta plenitud de tus logros. Pero así como ese, cualquier otro logro que te propongas en la vida. Y eso es lo maravilloso, porque cuando tú rompes tus creencias limitantes, a veces no tenemos ni la menor idea de la satisfacción que te da lograr aquello que creías que no podrías lograr. Entonces, yo lo que diría, ¿no? Es que no importa lo que creas que no puedes, hazlo.
y vas a demostrarte a ti mismo que sí puedes. Y esa es la idea de la acción. La misma acción te va a demostrar a ti de lo que eres capaz. Y entonces romper los paradigmas, romper las barreras, porque uno se autolimita, ¿no? Uno dice, no, yo la verdad no creo que pueda jugar pádel bien, ¿no? Yo veo que este cuate, a mí me encanta el pádel, por ejemplo. Y entonces yo pienso y digo, no, yo sí puedo. Y cada vez voy a ir mejorando. Y entonces, obviamente que me equivoco cuando juego pádel, pero también es muy importante ver cómo te hablas cuando te equivocas, ¿no? Entonces yo siempre digo que es muy importante que uno se hable, y doy este ejemplo, digo, ¿cómo le hablarías tú a un niño de 3 años que amas profundamente? Así te debes de hablar a ti mismo, porque nos flagelamos mucho, ¿no? Nos autocastigamos mucho. No, soy un tal por cual, yo no sirvo, ya me equivoqué, y uno no se da cuenta de cómo se habla. Y entonces empieza a haber un castigo, un autocastigo, que en vez de ayudarte, ¿no?, a realizarte, también es una creencia limitante, ¿no? Porque si digo yo soy un tonto porque no di bien el punto, pues en una de esas te la crees, ¿no? Total. Entonces lo que hay que cambiar es eso también, ¿no? Es cómo te hablas y decirte, bueno, me equivoqué, pero sé que puedo mejorar. Sé que lo voy a hacer mejor. Y eso es muy importante en la vida también, porque es parte de lo que vas creyendo que eres o no eres, ¿no? Entonces yo siempre digo, la persona a la que más debes amar en tu vida, pues es a ti mismo. Tú te tienes que amar profundamente y tienes que ser lo más importante en tu vida. Y entonces, si funcionas en base a eso, entonces siempre vas a buscar lo que es mejor para ti. Y si una creencia limitante no es buena para ti, la vas a cambiar porque te amas profundamente, ¿no? Y entonces vas a hacer lo que tengas que hacer, entrarás al tema de la acción y harás lo que sea necesario para tú estar más pleno y más feliz. Que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, y el nombre de tu podcast me gusta mucho porque es felicidad consciente. Yo creo que cuando tú vives una vida consciente, le das ese sentido a la vida que quieres vivir. Si tú eres consciente de la importancia que tiene cómo te hablas, de la importancia que tiene cómo te ves y lo que tú crees que eres capaz y lo que tú te estás frenando para poder seguir creciendo, entonces lo puedes transformar. Pero si no estás consciente de eso, la vida se te va a ir. Entonces, eso me gusta, hacer como esta conciencia de decir, tengo que estar atenta, cómo me hablo, qué me estoy diciendo y cómo me lo estoy diciendo. Y darme cuenta que a lo mejor si no pude en esta ocasión, en vez de autocastigarme, como dices, hablarme de otra manera y con otro sentido, decir, perfecto, vamos a ver qué no funcionó, qué puedo mejorar, cómo lo puedo mejorar, hacia dónde quiero ir, qué sí puedo utilizar a mi favor, ¿no? O sea, como esta conciencia y empezar a crear estos cambios mediante la acción para ir transformando y mejorando tu vida. Sí, claro, pero además lo que es bien interesante es que seas consciente. Y entonces yo siempre digo, hay que aprender a observarnos. Porque cuando te observas te vas conociendo, ¿no? O sea, tienes una reacción. ¿Por qué tengo esta reacción? Uh-huh. ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué tengo esta creencia limitante en esta circunstancia? Entonces te observas, te analizas, y también es bueno ser autocrítico, ¿no? Es parte de... O sea, hay creencias que te ayudan a crecer y hay creencias que son limitantes, ¿no? Entonces, si tu creencia es que yo puedo y yo soy y puedo ser muy bueno en lo que estoy haciendo, eso es una creencia que hay que conservar y es maravillosa. La creencia del no puedo, el no me puedo realizar, el no soy capaz, esas son las que hay que cambiar. Entonces yo siempre digo que es muy importante cambiar los pensamientos en este sentido. Los pensamientos tienen un valor en tu vida y tienen una energía. Entonces, cuando el pensamiento es positivo, el pensamiento positivo es el sí, ¿no? Muy simple, ¿no? No es nada complicado. Entonces, ese pensamiento positivo te va a dar una energía para accionar con una intención y una fuerza diferente
a que si dices no puedo, porque entonces no vas a accionar nada, ¿no? Entonces es muy importante cómo piensas, cómo te ves a ti mismo, cómo gestionas tus pensamientos, que de eso hablo mucho, ¿no? Para mí, obviamente las emociones son muy importantes, los sentimientos son muy importantes, pero para mí la fuente del cambio de las creencias limitantes, la fuente de la acción, la fuente del ser, del crear, ¿no? El hacer, es tu pensamiento. Entonces, sí hay que, de alguna forma, educarse a pensar de la forma correcta en tu beneficio, para poder tener una vida plena y tener una vida de realización personal. Y entonces, es una energía que hay que manejar. Por eso sí creo que una de las cuestiones que más nos perjudican en nuestra vida son las creencias limitantes. Y entonces sí creo que la acción es ese cambio poco a poco que vas haciendo de tu energía también. Y esto que dices de creencias limitantes, pero también creencias que te van a ayudar a así conseguir y así expandirte hasta donde te quieras expandir. Eso está increíble también y hay que concientizarlo, ¿no? De la misma manera. Bueno, dentro de las creencias limitantes, algo que es muy importante es cómo nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos no tengan las creencias limitantes que luego tenemos cuando somos adultos. Y entonces, desde cómo les hablas, qué es lo que les dices, qué es lo que no pueden, qué es lo que sí pueden. Y por ahí hay pues es una anécdota, cuento, que es maravilloso, que habla de un niño que en la escuela, pues realmente no era muy hábil para la escuela, tenía déficit de atención, era inquieto y pasaba el tiempo y el niño, la verdad, las calificaciones eran muy malas y no podía con la escuela. Que además luego las escuelas no se responsabilizan mucho de lo que deben de hacer, entonces llega a la escuela y le manda una carta a la mamá y le dice que su hijo ya no iba a ser admitido en el año siguiente, pues por las causas que te comentaba, ¿no? Por no ser apto para la escuela. Entonces el hijo ve la carta y le pregunta a su mamá: oye, mami, ¿qué te dijo la escuela? Que ya no te van a poder admitir el año que entra porque dicen que eres un superdotado y que tienes tanta capacidad que te tengo que cambiar de escuela a una escuela que te dé el ancho para tu capacidad. Pum, pasa el tiempo y el niño sí se vuelve un superdotado. O sea, el niño sí incrementa sus capacidades personales, se vuelve, siempre fue inteligente, pero probablemente no se la creía, se empieza a creer lo que es y entonces empieza a tener un desarrollo increíble gracias a lo que le dijo la mamá, ¿no? ¿Cómo le cambió la realidad? ¿Qué hubiera pasado si la mamá le hubiera dicho lo que decía la carta de la escuela? Se lo hubiera acabado, ¿no? El niño jamás en la vida hubiera ni siquiera querido estudiar porque se hubiera frustrado. Entonces, así como los padres nos dicen ciertas cosas que nos ayudan a creernos lo que somos, también nuestro diálogo personal es muy importante. También nosotros nos creemos lo que nos decimos. Fíjate que el cerebro no distingue las cosas de la realidad de lo que no es real. O sea, no sabemos, el cerebro no distingue. Tú vas a una película y ves algo y reacciona de la misma forma si es real o no. Es igual como te llamas. Tú puedes creer que es real o no, pero en la forma en que te diriges a tu persona es como vas a funcionar en tu vida. Sí, sí. Por eso el diálogo interior es tan importante, así como al final los niños, el diálogo interior que tienen es muy influenciado por los padres. Lo que tú les dices a tus hijos se la creen, porque eres su seguridad, la base de su vida, lo que conocen, lo que desde chiquitos tienen, ¿no? Entonces, tienen un gran acuerdo y afinidad con lo que tú les dices. Qué fuerte esto que dices, Ari. Yo creo que yo que soy mamá y tengo 2 hermosísimos hijos, me siento muy responsable de estar consciente en cómo les hablo, en lo que les digo, en cómo se los transmito y en ver cómo ellos están hablando a ellos mismos. Entonces sí es como un proceso, como tú dices, de que lo que tú tienes no lo transmitas. Es muy importante ser
responsable o hacerte responsable de esta parte cuando eres papá o mamá, de cómo les hablas a tus hijos, de lo que les dices a tus hijos, porque evidentemente esto va a empezar a formar una creencia de ellos con ellos mismos, ¿no? Entonces es increíble esta parte de cómo puedes contribuir con su desarrollo y crecimiento personal desde la forma en que les hablas a ellos. Bueno, es que la forma en que le hablas a tus hijos es el espejo de sí mismos, es decir, ellos se van convirtiendo en lo que tú quieres que se conviertan de alguna manera. Tú vas generando acuerdos, ¿no?, en la vida. Y los primeros acuerdos que uno genera son con los padres. Es decir, si mi papá dice que es de cierta manera, luego serás rebelde o no, que también puedes cambiar el acuerdo. Pero los padres, como te educan, te generan las creencias, las primeras bases de cómo vas a vivir y cómo vas a accionar en tu vida. Y entonces, como tú les hablas, y la realidad que tú les muestras a ellos, es la que ellos creen que es. Por ejemplo, si tú a tus hijos les dices que el mundo es, ¿no?, la típica, digo, yo tenía una tía, me acuerdo, que le decía a la tía Angustias, ¿no? Todo lo que pasaba en el mundo le afectaba, ¿no? Increíble. El día del temblor se murió porque estaba preocupada por todo lo que pasó en Tlatelolco. Yo también, yo no estoy diciendo que uno tenga que ser inconsciente de las cosas e insensible, no me refiero a eso. Pero imagínate lo que le transmitía a sus hijos. Sus hijos eran, y son hasta la fecha, tienen ciertos problemas y cierta forma de ser, porque la mamá pues era la tía Angustias. Sí. Entonces toda tu angustia y toda tu frustración y toda tu desesperación se la transmites a tus hijos. Eso es en lo que creen que es la realidad. Creen que la vida es eso. Si tú a tus hijos les transmites que la vida es plenitud, que la vida es creación, que la vida es realización, van a creer que la vida es así. Obviamente hay que enseñarles que cuando no salen las cosas hay que ser resiliente, ¿no? O sea, pueden no salir, pero al final, si uno sigue actuando y sigue haciendo las cosas, ¿no?, machacándole al asunto, algún día van a salir. Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo desde mi perspectiva en la vida? Ser pleno, ser feliz, tener paz, estar tranquilo, ¿no? Y entonces, obviamente la sociedad pues, te exige muchas cosas, ¿no? Hay que ser guapo, hay que estar, ¿no?, ser guapo y tener dinero, y ese es el éxito. Pero, ¿qué es lo más importante? Yo también el dinero me encanta, yo no estoy en contra del dinero, al contrario, me encanta el dinero. Pero sí creo que una de las cosas más importantes es la realización personal. Y la realización personal, cuando tú eres una persona que hace lo que le gusta y tiene tu vida sentido, eres una persona plena y feliz. Digo, no quiere decir que un día no te sientas, no pase algo y te sientas mal así, no es una línea continua. Pero las creencias limitantes, como lo he dicho anteriormente, no te ayudan a ser pleno y a ser feliz. Por eso es tan importante cambiarlas. Y darte cuenta que esas creencias limitantes no son tú no eres eso, tú eres mucho más que eso. Y tú tienes mucho más capacidad que tus creencias limitantes, ¿no? Para mí es muy importante. Y eso viene desde cómo le hablas a tus hijos, desde cómo el desarrollo. Por eso los padres creo que no solo tienen la responsabilidad de mantenerlos o de educarlos en el sentido típico de la escuela y la cultura, ¿no?, saber matemáticas, sino en cómo hay que vivir, ¿no? Esa forma en cómo uno se realiza personalmente. Si nosotros, como digo, no hay escuela para padres, ¿no? O sea, nunca los padres, en base a mi experiencia, sabemos todo cómo educarlos, pero sí creo que hay acciones que van a ayudar a que tus hijos, los niños en general, tengan una mejor vida. Eso, la escuela de la vida. ¿No? Sí, Ari, lo que dices es como el proceso de vivir consciente, entender cuáles son tus creencias limitantes, afrontarlas y transformarlas en base a la acción y poder contribuir con las demás personas, evidentemente tus hijos, empezando por ellos, pero también con todas las otras personas a tu alrededor y en tu entorno, para que puedan ir cambiando o que tú puedas irles dejando esta motivación y esta introspección entre ellos mismos, que si pueden actuar
Y si pueden darse cuenta que sí pueden, van a llegar mucho más lejos de no entenderlo o de no afrontarlo o de no hacerlo por sus creencias limitantes. Claro, bueno, esa es la idea del podcast al final, ¿no? Decirte, ¿sabes qué? Si no actúas, no pasa nada. Si tienes acción, nada, ¿no? Sí. Si tienes acción, todo sucede. Totalmente. O sea, son como dos mundos muy diferentes. Entonces, cuando tienes una acción dirigida a cambiar tu creencia limitante va a cambiar. Vas a incrementar tus capacidades y tu entorno va a ser diferente. La no acción, pues, ¿qué es lo que genera eso? No pasa nada. Y además, pues, realmente no encuentras tu realización y el sentido en tu vida, ¿no? Entonces, a veces, yo me acuerdo que te hice a ti una pregunta, y es a donde voy, que te dije, oye, ¿y tú cómo le haces? No, yo solo actúo y no pienso. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y te dije, no, claro que piensas, porque para poder tener una acción, pues tienes que pensar y luego hay una intención. Lo que sí creo es que eres de pensamiento corto, es decir, no lo piensas mucho, ¿no? Y también creo que está bien, o sea, tener acción en la vida y ser causa, porque la acción es causa, ser causativo en la vida, es cuando se producen todas aquellas cosas que tú quieres que pasen, ¿no? Porque la acción es causatividad, ¿no? Cuando yo tengo una acción, causo algún efecto. También las acciones malas pues causan un efecto negativo, y las acciones positivas, sobre todo para ti, pues generan una mejora en tu entorno y en tu persona, ¿no? Yo sí creo que hay que pensar un poquito. A ver, yo creo que yo creo que sí dedico mucho tiempo a pensar, mucho tiempo a tener una introspección conmigo, con mi vida, y yo creo que esa es una esencia o una característica muy fuerte o muy mía, de dedicarme tiempo a quién soy yo, qué quiero en la vida, dónde estoy parada y hacia dónde voy y qué estoy haciendo para llegar ahí. Esa soy yo, así. Dedico mucho tiempo de mi vida y de mis días en definir eso, porque eso va cambiando constantemente. Entonces sí, a veces es parar un poco, darme ese espacio, darme ese tiempo, darme esos momentos y entender qué onda conmigo, qué está pasando, cómo me siento, qué quiero, como una evaluación de mi vida. Dedico mucho tiempo a eso. Pero en cuanto yo entiendo quién soy, qué quiero y a dónde voy y dónde estoy parada y qué necesito para llegar a donde quiero llegar, ¡pum! O sea, sí empiezo como soy, como dices, ¿no? A lo mejor activa. No, está bien. Tú has escuchado algo maravilloso que la verdad no lo he escuchado en otra cultura más que en la italiana. A ver. ¿Tú has oído la frase maravillosa que es el dolce far niente? Ajá. Que es lo dulce de no hacer nada. Sí. Entonces el italiano, porque, o sea, todo el mundo dice voy a descansar o voy a meditar o voy a tener una introspección, pero la forma en que lo hace el italiano es una forma deliciosa. Deliciosa. Realmente, el dolce far niente es el dulce de no hacer nada, lo placentero que es no hacer nada. Porque luego cuando uno no hace nada, ¿no? Todos queremos estar movidos porque nos da culpabilidad no hacer nada. Pero es que ese no hacer nada te va a llevar a muchas cosas. Y eso es lo que hacen los italianos. El dolce far niente es cuando tú empiezas a reflexionar, tienes una introspección, haces un análisis y dices, bueno, si voy para acá o voy para allá. El simple hecho de aparentemente no hacer nada es hacer mucho. Exactamente. Y eso también te ayuda a analizar tus creencias limitantes, a analizar quién eres, a analizar a dónde vas, cuáles son tus objetivos, qué es lo que te motiva, a dónde te diriges. Y yo siempre he admirado eso de los italianos, porque además en su forma disfrutan mucho la vida. Sí, sabroso, ¿no? Lo hacen rico, sí, es justo eso, dedicarte ese tiempo, pausar un poco tu vida para poder tener ese espacio contigo, platicar contigo y escucharte. Mientras puedes disfrutar de un cafecito, pero un libro, pero un sentarte y no hacer nada, pero la vista, lo que quieras. O sea, pero al final, este es el dolce far niente, sí. O sea, bueno, haz de cuenta que se quedan estáticos en un lugar, de veras ni alzan el café para que lo entiendas. Ok. Y es muy interesante. Entonces,
Así como hablo de la acción, ¿no? Que es muy importante para hacer el cambio, también ese remanso a veces que tienes en tu vida de introspección, de autoanálisis, es muy importante, porque eso te ayuda a dirigirte, ¿no? A ver a dónde vas, por qué no vas, por qué esto sí, por qué esto no. Y te ayuda también, como lo habíamos comentado, a ser autocrítico, ¿no? O sea, porque además cuando no haces nada, pero nunca dejas de pensar, ¿no? Es lo que hemos platicado. O sea, el dolce far niente es, a nivel de acción no haces nada, pero simplemente en estar en estado contemplativo de repente te llegan las ideas, ¿no? Las cogniciones, aquello que tú estabas buscando una respuesta y de repente llega, o aquella situación que no entiendes para dónde y de repente encuentras el camino, ¿no? Entonces, por eso es bien, bien importante. O sea, sí es muy importante la acción, sin duda, pero también la reflexión, ¿no? Es otra, yo diría en este momento que es una herramienta también que te ayuda, la reflexión, para ver qué acción vas a tomar para cambiar tus causas limitantes. Sí, una se alimenta de otra y va acompañada de la otra. Y es como en todo, un equilibrio, ¿no? O sea, ni mucho tiempo pensando sin hacer, ni mucho tiempo haciendo sin pensar. Bueno, pues es que si no piensas y solo actúas, ¿no? Eres reactivo, como dirían por ahí, pues los resultados generalmente no son muy buenos, ¿no? Sin un sentido. ¿No? Entonces, así como pensar demasiado, pues tampoco es muy bueno porque no hay resultados. Sí debe de haber un balance y un equilibrio en nuestras vidas. Por eso es tan importante observarte, ver cómo piensas, a dónde vas, quién eres y por qué eres quien eres. Porque luego dices, no, tú tienes que saber quién eres. Y dices, bueno, ¿y por qué soy quien soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ya sé que suena así como a canción, pero... No, pero ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Es muy importante porque a veces el camino o sea, no a veces, el camino siempre lo puedes cambiar. Sabes de dónde vienes, pero puedes cambiar al dónde voy, ¿no? Y entonces... Cuando tú sabes bien de dónde vienes y a dónde vas, pues puedes redirigirte en algún momento, ¿no? Entonces, o sea, la autocrítica es muy importante, la reflexión es muy importante. Tómense ese tiempo para saber quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. Dolce far niente, maravilloso. Entonces, si haces eso, también lo que pasa es que pues, tu vida va adquiriendo sentido, ¿no? Entonces, es muy importante guiarte los preceptos que debemos de tener con respecto a nosotros, ¿no? ¿Cómo te hablas? ¿Cuáles son tus causas limitantes? ¿Quién eres? ¿Por qué vas a donde vas? ¿Y cuál es tu pasión? Y yo creo que son ingredientes maravillosos para tener una vida más plena. Hay otros también, pero esos ayudan mucho. Me encanta. ¿No? Pues bueno, la plática ha estado maravillosa. Es un placer estar contigo, compartir contigo tus ideas, quién eres. Y bueno, señores, los esperamos en el próximo podcast de Felicidad Consciente. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Gracias, Ari. Gracias a ti. Muchas gracias.